Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Buenos días. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. A Dios gracias y en su misericordia y en su gracia ya hemos terminado el capítulo 18. Sin embargo, el tema que estamos llevando, hoy terminamos con un tema que lo habíamos titulado la ruptura con el pasado, ¿no es cierto? Y ahí vimos estamos viendo tres ejemplos de aquellas personas inmersas en esta transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Ya habíamos dado estos tres ejemplos, son el apóstol Pablo, ¿sí? En su transición. Y también habíamos hablado ya de Apolos, ¿no? Un gran hombre poderoso en las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Y hoy entramos a un tercer ejemplo. Sin embargo, habíamos dicho la anterior semana y habíamos preguntado, ¿no? Porque era una cuestionante muy fuerte, ¿cómo es que Pablo todavía, ¿sí? Aquel que siempre está enseñando el nuevo pacto, ¿no? Y a veces había que responder por qué hizo este voto del cual habíamos manifestado. Y también habíamos manifestado que no lo sabemos en realidad con exactitud, ¿no? Desde un punto de vista, simplemente creemos de que por aquello que el Señor le prometió en el capítulo 18, en el versículo 9 al 11, cuando ahí el Señor le dice que no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Se acuerdan de esa promesa? Cuando Pablo está pasando. Y ese es un indicio por el cual creemos que Pablo hizo que era un amante de la ley, o sea, todavía había en él, retenía algunas costumbres judías. Él hace un voto, ¿sí? Generalmente este tipo de votos también podía manifestar un agradecimiento a Dios por haberlo cuidado, ¿sí? Por haberlo en la resolución, ¿te acuerdas? Cuando hubo más adelante con Galión y todo aquello. Entonces, podríamos ver un vistazo de que todavía él, por agradecimiento a Dios por el cuidado, había hecho este voto. Y Pablo lo que hace es cumplir aquello. Allá en Cencrea se corta el pelo para llevarlo a Jerusalén, donde era costumbre, y presentarlo ahí al altar, ¿no? O sea, quemarlo ahí por el cabello que se había hecho crecer en el transcurso que habíamos manifestado. Generalmente era de un mes, pero aunque hay algunos ejemplos, como Sansón, como habíamos visto tres ejemplos de aquellos de que hacían ese voto nazareno de por vida, podríamos decir así, ¿no? Juan el Bautista, Sansón. Entonces, luego habíamos hablado de este gran hombre que era el Apolos, ¿no? Que también estaba en una transición en el sentido de que él solamente tenía el conocimiento hasta el bautismo de ¿qué? De Juan, ¿no es cierto? Y es así que esta pareja excepcional, este matrimonio excepcional de Aquila y Priscila, lo toman muy aparte y le explican, ¿no es cierto?, algunas cosas que todavía él no los tenía muy claro, no los entendía, ¿no? Sobre el cual el significado, por ejemplo, de la muerte, la resurrección de Cristo, de la venida del Espíritu, el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Y habíamos asumido que este varón era un santo redimido del Antiguo Testamento, era salvo, pero no se le podía llamar cristiano. Pero sin embargo, vemos en las cualidades que habíamos desarrollado la anterior semana, como este varón, sí, con su humildad que nos muestra, acepta aquellas enseñanzas de esta pareja, y pues después llega a ser un hombre que llega a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque empieza ya con el conocimiento dado, ¿no?, a ser de utilidad en el crecimiento espiritual de la iglesia, ¿no? Entonces, y después vemos este tercer ejemplo, hablando de esta ruptura con el pasado. Vemos un tercer ejemplo de 12 específicamente, porque el versículo 7 lo dice así, y tú te vas al versículo 7 del capítulo 19, dice, eran por todos unos 12 hombres, dice, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a terminar esta sección. Voy a hallarlo del versículo 1 al 7, y lo voy a leer primero para que podamos entender de lo que vamos a desarrollar esta mañana. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿sí?, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, acá vemos un tercer ejemplo en esta transición del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Sí? Santos podríamos llamarlo del Antiguo Testamento en transición. Ahora, tras el paréntesis que se describe la conversión y el ministerio de Apolos, de la cual ya hemos estudiado la anterior semana, Lucas, ¿qué hace? Regresa a la historia de Pablo para su ejemplo final, ¿sí? Un ejemplo final de transición. Y el versículo 1, Lucas, ¿qué hace? Observa, dice en el versículo 1, ¿no? Observa acá, ¿no? Que Pablo, después de recorrer, dice, las regiones superiores, del cual habíamos manifestado en el versículo 23 del capítulo 18, no tenemos muchos eventos que están descritos de este lugar, ¿no? De este recorrido que hace en las regiones superiores. Vino a Éfeso, dice, y hablando a ciertos discípulos, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, Pablo estaba haciendo honor, en primero, a su promesa de regresar a Éfeso. ¿Te acuerdas? Les hizo una promesa. Si Dios quiere, dice, ¿no? Voy a volver, ahí en Hechos 18, 21, ¿no? Con la esperanza de que los judíos aún estuvieran ansiosos de oírlo, porque a ellos le pidieron que se quedara Pablo, pero para Pablo en ese momento más importante era cumplir ese voto que él había hecho, y dijo, si Dios quiere voy a volver, y gracias a Dios Pablo, tuvo la oportunidad de volver a Éfeso, claro, obviamente, reitero, con la esperanza de que quisieran seguir oyéndolo. Y llegó allí, ¿no? Por el camino de ahí, de las regiones superiores, y a Pablo, en realidad Pablo toma una ruta que es mucho más directa de la que era normal, ¿no? No de la comercial, sino que es una más directa y va por los valles de Meander y Lisus. Y en consecuencia se acerca a Éfeso por el norte donde había estado ministrando. Hay en Hechos 18, 23 que establece los lugares. Y una vez en Éfeso, Pablo halló, dice, ¿a qué? A ciertos discípulos. Ahora, hay mucha controversia, rodea a la condición espiritual de estos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha controversia? Y de hecho, muchos de este relato que vamos a estudiar hoy argumentan que es necesario, ¿sí?, como una segunda bendición, tener el bautismo del Espíritu Santo. Primero eres salvo y después necesitas tener el bautismo del Espíritu Santo. Y es más, en este tiempo, con esa manifestación de hablar en lenguas. Seguramente hemos visto esto, ¿no? Y esa es la situación, y es la controversia que tenemos que hoy día resolver a través de la palabra, que más adelante les voy a decir. Y tengamos nosotros con claridad cuál realmente, cómo podemos deshacer esta controversia, porque hay dentro de esta controversia o dentro de esta interpretación, sí, nosotros vemos muy insostenible conforme a la palabra del Señor. Pero sin embargo, de 100 iglesias que hay, creo que, por no decir somos las únicas que de alguna manera no compartimos con las cosas que se hacen. Porque donde tú vas siempre van a manifestar esa situación. Obviamente dentro del texto que hemos leído pareciese ver, ¿no? Porque ellos usan este texto, ¿no? Porque cuando dice en que fuisteis bautizados, ¿no es cierto? Y ahí vemos como que hay una segunda bendición, lo llaman, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas. Entonces, hay una controversia, pero vamos a nosotros vamos a dar claridad a esta controversia,
Porque quienes insisten en que ya eran cristianos, estos 12, ¿no?, usan este pasaje como prueba para su punto de vista de que recibir al Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación o una segunda bendición, como lo llaman. Reitero, voy a volver a repetir lo que he dicho. Quienes insisten en que ya eran cristianos, hay algunos que aseguran esto, que estos 12 eran ya cristianos, usan este pasaje como prueba para que su punto de vista de recibir al Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación o una segunda bendición. Sin embargo, nosotros creemos, o sea, entendemos que esta tal interpretación es insostenible. Es insostenible. ¿En función a qué podemos nosotros decir aquello? ¿Por qué es insostenible esta interpretación? Primero, comete el error metodológico de no considerar la naturaleza transicional de hechos, lo que significa que las experiencias y los fenómenos descritos en hechos no son normativos para hoy. Ahora, siempre les he dicho desde un principio, desde que hemos entrado a estudiar el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos es una carta, ¿sí?, descriptiva, es histórica, descriptiva, no es prescriptiva. Vale decir que hay aquí dentro del libro de los Hechos eventos, sucesos que no son normativos en este tiempo. Ahora, si hay alguno que fuera normativo, tiene que ser respaldada por una o dos o tres cartas del Nuevo Testamento. Habíamos manifestado esto, ¿no es cierto? Que el libro de los Hechos es una carta descriptiva, no prescriptiva. Ahora, hay algunos, reitero, hay algunos mandatos que llegan a ser normativas siempre y cuando estén respaldados por una o dos o más de las cartas episcopales, ¿no?, del Nuevo Testamento. Por tanto, hay muchos que lo toman el libro de los Hechos como un libro prescriptivo, normativo, ¿me entiende? Al punto de que hay muchos que creen tener toda la misma autoridad que se le dio a los apóstoles. Y es más, algunos van más allá, que quieren parecerse o asemejarse a Jesucristo, que ellos mismos pueden hacer. Y de hecho en el capítulo 19, si Dios quiere, la siguiente semana, vamos a ver cómo es que la palabra prevalece contra los demonios. Y en este caso, no, vamos a ver a personas que no eran apóstoles, ni cercanos a los apóstoles, que querían hacer una liberación de un demonio. Sin embargo, no pueden hacer aquello. ¿Por qué? Porque los mismos demonios les dicen, ¿no es cierto? A Pablo conozco, ¿sí? A Jesucristo conozco, a Jesús conozco, pero ustedes no. Es más, cuando uno ya hace un estudio más profundo, entendemos que aún nosotros como cristianos, pues, no podemos de alguna manera hacer ese tipo de manifestaciones que generalmente se hacen, ¿no?, de querer liberar demonios y todo aquello. Entonces, una de las primeras que podríamos manifestar es que se comete mucho el error metodológico de no considerar la naturaleza transicional del libro de los Hechos. Entonces, reitero, el libro de los Hechos es un libro descriptivo, no prescriptivo, ¿sí? Entonces, no es descriptivo. Pero también podemos mencionar otro punto para ver que tal interpretación es insostenible, que esta interpretación es defectuosa porque porque comete el error de comparación bíblica. ¿Qué significa esto? Que en otros textos hacen evidente que este pasaje no se puede usar para enseñar que algunos cristianos de hoy quizá no tengan el Espíritu Santo. O sea, podríamos mencionar entonces, si mantenemos esa posición que otros tienen, ¿sí?, podríamos decir que hay dos tipos de cristianos. O sea, hay dos tipos de cristianos. Unos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y otros que sí han sido bautizados en el Espíritu Santo. Imagínate tú, es como una élite, ¿no? Hay muchos más, hay algunos cristianos que son mucho más, qué sé yo, espiritualmente más
grandes o no sé, que han podido llegar a esa experiencia. Pero bíblicamente, o sea, eso estaría en contradicción con la enseñanza explícita de las epístolas del Nuevo Testamento, que declaran inequívocamente que todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de la salvación. O sea, quien no tiene al Espíritu Santo, ¿sí?, no es cristiano, o sea, no es salvo, ¿sí? Entonces, en el momento que Dios te regala el don de arrepentimiento y por medio de la fe tú crees en el Señor Jesucristo, nosotros podemos llegar a ser parte ¿de qué? De la morada del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, no puede haber, ¿sí?, un cristiano que no tenga el Espíritu Santo morando en él. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, que es uno de los versículos que tienes que memorizártelo, porque es el que más nos puede dar luz a aquello, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, no hay cristianos de primera, no hay cristianos de segunda, ¿sí? El mismo espíritu, a todos se nos dio de beber, dice, o sea, es como simboliza de alguna manera que todos tenemos, o sea, es una manera simbólica de decir que a todos los cristianos se nos dio el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Por eso había esa problemática en Corinto, ¿no es cierto? Unos se creían mucho más elevados espiritualmente, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿sí? Yo tengo este don, yo tengo el don de profecía, tengo aquello. Entonces, y Pablo empieza a mostrarles, ¿no?, que debían servirse unos con otros en unidad, según el contexto de este versículo, que el Espíritu Santo es el responsable de que todos como cristianos podamos estar unidos en este cuerpo de Cristo. O sea, no puedes tú ser parte del cuerpo de Cristo si el Espíritu Santo no te ha bautizado, o sea, no te ha hecho inmerso en el cuerpo de Cristo. Por eso, por un mismo espíritu, ¿no es cierto? Dice, un mismo espíritu, todos fuimos, ¿qué cosa? Bautizados, ¿sí? En un cuerpo, dice, ya sean judíos, ya sean griegos, ya sean esclavos, ya sean libres. Entonces, quien tiene al Espíritu Santo en sí, podríamos decir, es un creyente. Ahora, es más, Romanos capítulo 8, versículo 9, no voy a dar muchos versículos de la palabra, porque si no me tomaría mucho tiempo, pero sin embargo tengo que definir aquellos. Romanos capítulo 8, versículo 9, puede darnos más claridad a lo que estamos hablando. 8, 9, ¿qué dice el versículo 9? Mas vosotros, dices, si vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, fíjate lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. En otras palabras, entonces, tenemos que entender, quien define a quiénes tiene el Espíritu Santo, ¿sí?, es el Señor, ¿sí? Y quien tiene el Espíritu Santo podría considerarse que es un creyente, es un cristiano. O sea, tú no puedes ser, resumiendo, no puedes ser cristiano, no puedes ser creyente, o sea, verdadero estoy hablando, si tú no tienes el Espíritu Santo morando en ti. ¿Qué decía Pablo a los Corintios? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, la contradicción, o sea, que podríamos detallar aquí, es que no expresa, ¿no?, aquello de que puede haber un cristiano sin que tenga al Espíritu Santo morando en él. No hay. Contradice bíblicamente con algunos pasajes de las Escrituras. Primera de Corintios 6, 19, para citar, Primera de Corintios 12, 13, Segunda de Corintios 6, 16, Efesios 1, 13. Entonces, podemos nosotros seguir insistiendo la insostenibilidad, ¿no?, de aquellos que dicen que es una segunda experiencia el bautismo del Espíritu Santo. Hemos entendido, ¿no es cierto?
Tampoco ahora, con el pasaje que estamos estudiando, la descripción de que Lucas hace de ellos como discípulos, porque si nos vamos a Hechos capítulo 19, nuevamente a Hechos capítulo 19, y ahí dice que Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Entonces, una pausa. Hay algunos que interpretan, pero aquí dice discípulos, y eso que hace ellos inmersan o dan a entender que estos discípulos eran discípulos de Cristo, o sea, que ya eran creyentes, que ya eran cristianos, y por tanto, cuando Pablo les pregunta, ¿no?, si en qué fuiste bautizado, o sea, recibiste el Espíritu Santo, muchos argumentan, como ya eran cristianos, aquí viene una segunda, ¿qué cosa? ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando, no? O sea, ahí viene, o sea, aquí ellos creen que estos discípulos al cual se llama ya son cristianos, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque discípulo simplemente en las Escrituras significa aprendiz o seguidor. No siempre en el Nuevo Testamento se refiere a cristianos, aunque todo cristiano es un discípulo de Jesucristo. Ahora, la Biblia, por ejemplo, habla de discípulos de los fariseos, y no por eso ellos son cristianos. Al mismo tiempo, por ejemplo, Juan el Bautista tenía sus discípulos, ¿sí? Y es más, hasta el siglo II había a quienes se consideraban o identificaban como discípulos de Juan el Bautista. Es más, había un grupo de discípulos, ¿te acuerdas Juan 6:66, no?, que le seguían a Jesús, eran considerados sus discípulos, pero cuando el Señor les habló de lo que es el pan de vida y todo aquello, muchos discípulos del Señor, dice, le dejaron atrás. ¿Te acuerdas? 6:66, donde dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, ¿eso consideraría entonces que eran cristianos y se han alejado? No. Entonces, la palabra simplemente involucra, o sea, matetes, que es en el griego, o identifica cuando se dice un discípulo a un aprendiz o un seguidor. ¿Sí? Reitero, hay seguidores, hay discípulos de los fariseos, de Juan el Bautista, a algunos que se hacían llamar discípulos de Jesús, que en un momento dado y determinado le dieron la espalda y se fueron. Entonces, no porque aquí Pablo dice que había encontrado algunos discípulos, podemos entender que estos eran ya cristianos y por tanto necesitaban esa segunda experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, y cuya evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo era ¿qué cosa? Hablar en lenguas, ¿sí? Ahora, reiteremos, solamente hay 3 pasajes en el libro de los Hechos donde se menciona esta expresión, ¿no?, de hablar en lenguas. Al comienzo, en Hechos capítulo 2, ¿te acuerdas? En el inicio de la iglesia, cuando los judíos creyentes reciben el bautismo del Espíritu Santo, en otras palabras, el nacimiento de la iglesia. En Hechos capítulo 8, cuando ya los samaritanos también, ¿no? Y esta es la tercera en la cual se menciona. Después, no hay otra mención en el libro de los Hechos de esta manifestación. Ahora, versículo 2, sin duda aquí Pablo no supuso que estos 12 discípulos eran cristianos. Su pregunta, ¿cuál es? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué buscaba Pablo aquí? Buscaba determinar la condición de estas personas. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos en el versículo 2? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esto confirma al apóstol que ellos todavía no eran cristianos. O sea, que no estuvieran informados de la venida del Espíritu en Pentecostés mostraba que en realidad eran, podríamos llamarlo así, santos del Antiguo Testamento. Versículo 3 del libro de los Hechos. Aquí vemos la respuesta que dieron a la siguiente pregunta que Pablo hace. Y dice, entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, clarificó más la condición de ellos y respondieron, en el bautismo de Juan. Ahora, demostrando que fueron discípulos de Juan el Bautista. Además, si estos 12 ya hubieran creído en Jesucristo, se hubieran pues bautizado en nombre de él. ¿No es cierto o no? Cuando tú te bautizas en nombre de ¿quién?
Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, Pablo, o sea, el apóstol aquí está clarificando más su condición de ellos. Versículo 4, entonces, después de averiguar que eran santos del Antiguo Testamento, Pablo explica que Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Y la afirmación del apóstol ofrece más prueba de que estos discípulos no eran cristianos. Al parecer no sabían que Jesús era el Mesías prometido a quien Juan anunció. De manera significativa, Pablo no les instruyó en cuanto a recibir al Espíritu Santo, sino acerca de Jesús. O sea, la luz de la verdad les iluminó los corazones cuando oyeron la enseñanza de Pablo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Bautizarse en el nombre de Jesús. La unión espiritual con Él por medio de la fe. Amén. ¿No es cierto? Y al instante, en un gesto de afirmación apostólica, Pablo, ¿qué hace? Les impuso las manos, dice. Y la imposición de manos debe entenderse como un acto especial de compañerismo, al incorporar personas interesadas a la comunión de la iglesia. Por ejemplo, en el caso de los samaritanos en Hechos capítulo 8, que ya hemos estudiado, para clarificar que eran aceptados totalmente en la iglesia judía centrada en Jerusalén, se hizo así. Pero nosotros vemos, ¿no?, distinta manera el día de hoy, porque lo que quieren hacer, a veces se les creen diferir ese poder al hombre, ¿sí? Y el hombre, o el pastor en este caso, lo que hace, ¿no?, o hermanos que supuestamente de una élite superior, que ya recibieron el Espíritu Santo, se acercan a muchos y quieren imponer las manos hasta que la persona empiece a ¿qué? A balbucear, ¿no? Porque ese es el término, no hablar en otros idiomas que nunca ellos habían aprendido. Pero sin embargo ellos a veces incluso les instan o les incitan a que puedan hablar en lenguas, ¿no? Y has debido escuchar, ¿no? Y a veces creen muchos, ¿no?, como están en esa situación quizá emocional, ¿no? Y hasta a muchos que no les nace, a veces por zafarse de esa situación lo hacen y creen que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Hermano, usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo el día que usted creyó, ¿sí?, que el don de arrepentimiento vino a usted, creyó en Jesús como su Señor y Salvador, y el Señor dice con un mismo Espíritu a todos nos bautizó, ¿sí? En el momento de la salvación es que el Espíritu Santo viene a bautizarte, a sumergirte, a zambullirte, o sea, eso quiere decir, ¿no es cierto? Y te hace inmerso en el cuerpo de Cristo. No sé si estás captando lo que estamos hablando. En el versículo 5 y 6, o sea, Pablo hizo este gesto y vino sobre ellos, dice, el Espíritu Santo, como ya había ocurrido con otros antes de aquellos. En Hechos capítulo 2, ¿no? Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, y en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, y se manifestó el hablar en lenguas y profetizaban. Y no voy a volver a entrar al estudio de aquello, porque ya hemos identificado cuando estudiamos el libro de los Hechos en el capítulo 2, ¿no es cierto?, que estos eran idiomas, ¿sí? Idiomas, no balbuceos de los cuales se escucha, o palabras incoherentes, ¿no? Entonces, este fue un inicio más de que ahora formaban parte de la única iglesia verdadera. Estos santos, o sea, estos 12 hombres que estamos describiendo, ¿sí?, en este versículo que estamos leyendo, era para mostrar que los creyentes del Antiguo Testamento fueron tratados por Dios igual que los gentiles y creyentes de Hechos capítulo 2. ¿Me están siguiendo, no es cierto, el estudio? Y ya que ni siquiera habían oído que el Espíritu había venido, necesitaban ellos, ¿qué cosa? Una prueba tangible de que Él había entrado de veras en sus vidas. Y vuelvo a reiterar, el libro de los Hechos es un libro descriptivo, no es prescriptivo, ¿sí? Pasó por única vez en ese tiempo. Era necesario que se pasara. Era necesario que se manifestara el hablar en lenguas, ¿no es cierto?, para los judíos que
vinieron a Cristo, era necesario para los samaritanos que se manifestara esto, de los que vinieron a Cristo, y era necesario en este caso, porque está registrado en el libro de los Hechos, que estos 12 también manifestaran esa evidencia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Reitero, para mostrar que los creyentes del Antiguo Testamento fueron tratados por Dios igual que los gentiles y los creyentes de Hechos capítulo 2. Entonces, estos 12 hombres, igual que Pablo y Apolos, antes que ellos, ilustran la naturaleza de transición de Hechos, ¿no? La iglesia que había aceptado a judíos, gentiles y samaritanos, ahora se unía al último grupo, santos del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, y se presentan aquí las mismas señales milagrosas para que todos supieran lo que se dijo a los gentiles en Hechos capítulo 11, y esto lo voy a leer, pero ya lo hemos estudiado, capítulo 11, versículos 17 al 18. Y dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? Entonces, se presentan las mismas señales milagrosas para que todos supieran lo que se dijo de los gentiles en Hechos que acabo de leer, capítulo 11, versículos 17 y 18. Por tanto, todos los grupos estaban reunidos y en cada caso hubo apóstoles presentes cuando se dio aquello. ¿Sí? ¿Para qué? Para verificar que todos recibieron el mismo espíritu en la misma manera. Y tras haberse completado el proceso, Pablo pudo escribir más adelante a los Efesios, o sea, a partir del capítulo 4, versículo 4 y 5, o sea, a partir de entonces el Espíritu Santo vendría a cada corazón en la salvación como lo que enseñan las epístolas, ¿sí? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿sí? Nosotros creemos, porque también va a haber controversia, ¿sí? Sí. Nosotros creemos que el Espíritu Santo viene a nosotros en el momento de la salvación. Ahora, muchos confunden, o no sé si confunden, muchos lo ponen en una sola bolsa, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que es la morada del Espíritu Santo, lo que es el sello del Espíritu Santo, lo que es la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que entender esos términos. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando el Señor te coloca en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Reitero, no puede haber un cristiano, ¿sí?, que no tenga el Espíritu Santo en él. ¿Sí? Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El Señor te coloca en el cuerpo de Cristo. La morada del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo vive en ti. El sello del Espíritu Santo te es dado como garantía de tu salvación. Efesios 1, 13 y 14. Y la llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo controla al ser tú obediente a su palabra. ¿Están captando aquello? Amén. Ahora, es necesario que de esta parte, ¿sí?, especialmente para que nos sigan nuestra enseñanza, hablar un poco más de entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo y entender esta verdad acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque hay una confusión bastante grande en cuanto a este tema, al bautismo del Espíritu Santo. Y te vuelvo a decir con claridad lo que creemos nosotros acá, la Iglesia Camino a Sion. Amén. Y te voy a decir, el bautismo en el Espíritu Santo, bueno, hay algunas ideas equivocadas de los que muchos creen que es el bautismo en el Espíritu Santo. Reitero, hay ideas equivocadas de los que
muchos creen que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas ideas equivocadas que muchos creen que es el Espíritu Santo? Primero, el bautismo en el Espíritu Santo, dicen, pasaba en el Antiguo Testamento. No. Todos los creyentes desde Adán hasta antes de Pentecostés no tuvieron el privilegio de disfrutar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, fueron investidos, fueron empoderados de lo alto, ¿sí? Algunos profetas, algunos reyes, algunos sacerdotes, hasta algunos artesanos, ¿te acuerdas? Para construir el templo, ¿sí? Con el fin de llevar a cabo una obra determinada, ¿sí? Esa unción era limitada para algún puñado de personas, ¿sí? Pero no tenían el privilegio que tenemos. Y a veces uno es tan, no sé si malagradecido, es tan necio, no sé qué palabra usar, de que a veces menospreciamos este privilegio que tenemos nosotros en este tiempo, la iglesia. ¿Sí? Desde Pentecostés tenemos ese privilegio de que el Espíritu Santo, ¿sí?, more en cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo siempre está insistiendo a los corintios. ¿Acaso vosotros no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? O sea, ¿acaso ustedes no entienden que el Espíritu Santo reside en vosotros? Claro, y parece que uno quiere sentir, ¿no? O alguna sensación o algo así. Pero es claro de que un verdadero creyente, uno que realmente es cristiano, es un elegido de Dios, tiene que entender que el Espíritu Santo, según la palabra, vive, mora en nosotros. Dice. Así que donde tú vayas, Él va a estar, no se va a quedar afuera de la puerta, de la casa, del lugar. Él vive en nosotros. Ahora, la idea equivocada de que el bautismo en el Espíritu Santo pasaba en el Antiguo Testamento, ¿me entiendes? No. ¿Sí? Es un privilegio que solo disfrutan la iglesia. Amén. La iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? Pentecostés. ¿Cuándo termina el periodo de la iglesia? En el rapto. Eso entendemos nosotros. Ahora hay otra idea equivocada en relación al bautismo del Espíritu Santo. Dicen, el bautismo del Espíritu Santo es solo para algunos cristianos. No es así. Ya leí 1 de Corintios capítulo 12 y 13. ¿Sí? No es así. Por eso reitero este versículo que es clave, que tenemos que aprender. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. O sea, no hay categorías raciales. ¿Sí? Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, que el bautismo del Espíritu Santo es solo para algunos cristianos. Ay de ti si no tienes al Espíritu Santo en ti. Bautismo, ¿qué significa? Sumergir, ¿no? Empapar. O sea, usaban esta palabra para cuando tenían las telas querían tener una tela de color, ¿no? Meterlo, sumergir completamente en el agua. ¿Sí? ¿Qué hace? Como habíamos dicho, en el bautismo del Espíritu Santo, el Señor te coloca en el cuerpo de Cristo. Entonces, no hay aquí para algunos cristianos. ¿Eres salvo? Sí, has sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Amén? Otra idea equivocada en relación al Espíritu Santo es que el bautismo del Espíritu Santo es algo que pasa después de la salvación. Ya hemos detallado eso. No es así. ¿Sí? No es así. Ya te hemos dado tres puntos por los cuales hemos dicho no es así. ¿Sí? Va en contra mismo de algunos versículos de la palabra. ¿Sí? Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, ya ha sido condenado. Ahora, una vez que viene el Espíritu Santo a morar en ti, no puede salirse. ¿Sí? Es por eso viene esa pregunta, ¿no? ¿Puede uno perder la salvación? No. No, si eres verdaderamente cristiano, ¿sí? Ahora eso no te da derecho a vivir una vida de libertinaje. Pablo mismo le dice a los romanos, ¿no es cierto? No, ya. Esto fuiste antes.
Sí, y está en Romanos capítulo 8, es todo un detalle del estudio del capítulo 8 de Romanos, te da todas las muestras y evidencias por las cuales no puede el Espíritu Santo salir aquello. Pero Hebreos capítulo 6 ahí dice, porque una vez fueron iluminados, gustaron de la palabra, no eran creyentes, no eran cristianos. ¿Sí? Y ese es otro estudio que algún día Dios nos dará aquí, pero sin embargo ya se les dio en esta iglesia. Entonces, que el bautismo es algo que es algo que pasa después de la salvación, no. ¿Sí? Otra idea equivocada. El bautismo es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua. O sea, pastor, quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Y para eso necesito que vayas a Mateo capítulo 3, versículo 11. Porque de ahí vamos a sacar, ahí vemos en este versículo 3 tipos de bautismos que se mencionan. Mateo capítulo 3, versículo 11. Creo que me han ganado al buscar. Fíjate lo que dice aquí, Juan el Bautista, capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Primer bautizo, en agua para arrepentimiento. ¿Ok? Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, ¿a quién se está refiriendo esto? Jesús. Es más poderoso que yo. ¿Quién va a bautizar? Él os bautizará ¿en qué? En espíritu, segundo tipo de bautismo, y tercer tipo de bautismo, y fuego. ¿Sí? 3 bautismos que tú puedes ver ahí. El bautismo de Juan, este bautizo en agua que simbolizaba, ya hemos hablado muchas veces también, la limpieza del pecado, porque reflejaba el arrepentimiento del pecado de la persona que era bautizada. El bautismo del Espíritu es realizado por el que viene tras de mí, dice Juan. ¿Esto quién es? El Señor Jesucristo. O sea, ningún hombre, ningún ser humano, ¿sí? Por más grande que se haga uno llamar, ¿sí? Puede bautizar. El único que puede bautizar es el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. ¿Sí? O sea, no es que un hombre, una persona puede hacerlo aquello. Por eso, esa idea equivocada de que un ser humano no puede realizar como el bautismo de Juan, ¿sí? No es dado. Y está más claro que el agua, digo, cuando Juan el Bautista lo habla, ¿no es cierto? Ahora, algunos también he escuchado que, el bautismo de fuego. Dios te libre de que estés en ese tipo de bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo en fuego, ¿sí? Se refiere a un bautismo de juicio contra el incrédulo, contra el que no se arrepiente, como lo muestra el contexto del capítulo 3, del cual estamos leyendo. O sea, serán bautizados en fuego, o sea, al incrédulo, aquel que no ha venido a los pies de Cristo. Donde el fuego no se apaga, ¿te acuerdas? O sea, serán separados, en otras palabras, de la gloria del Señor, ¿sí? En el lago de fuego. Dios te libre de aquello. ¿Ya? Hay canciones incluso, ¿no? Banda, fuego, Señor. O sea, tienes que entender mucho en relación a la doctrina de bautismos. Y eso también está en Hebreos, capítulo 5 o 6, no me equivoco, ¿no? Para hacer el estudio correspondiente, pero no vamos a entrar en detalle aquello. Sin embargo, reitero, hay una idea equivocada, ¿no? De que el bautismo es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua. No es así, ¿sí? No es así. No es así. Hay otra idea equivocada, que el bautismo en el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas, ¿sí? No antes aprendidos. ¿Sí? No. Reitero, eso pasó únicamente, o sea, solo comenzó al comienzo de la iglesia, ¿no? Que está registrado en el libro de los Hechos, y pasó para mostrar que todo cristiano, sin importar su trasfondo racial, está al mismo nivel espiritual y que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En este caso, hubo esa manifestación cuando los judíos, ¿sí?, se volvieron cristianos, cuando los samaritanos se volvieron
cristianos, y cuanto a estos 12 santos que hemos estudiado, también tenían que mostrarse tangiblemente esta manifestación. Pero después tú no ves, por ejemplo, en ninguna otros lugares este tipo de manifestaciones. Ahora, ¿pero por qué lo hacen? Muchos dicen aquello. Hasta yo me he preguntado, y me ha sucedido a mí, y quizá te ha sucedido a ti. ¿Por qué lo hacen? Y la única respuesta que yo tengo, que no puede ser, o sea, según mi traducción, es como una antesala para mover tus emociones y tus sentimientos. ¿Me entiendes? Porque después seguramente va a venir el hablar, el pedir las ofrendas, el pedir los diezmos, ¿no? O sea, a veces uno maneja emocionalmente a las personas. Especialmente estos predicadores de la prosperidad. Así es. ¿Sí? Y para ellos, al final de todo estudio o al final de todo culto, siempre va a haber ese de pasen al frente, ¿no? Y vengan a recibir el bautismo del Espíritu Santo y a veces la sugestión, a veces da mucho, ¿no? Porque el hombre generalmente se mueve mucho con las emociones y las sugestiones. Así es. Gracias a Dios nosotros entendemos, bueno, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación. Ahora, hay otra idea más equivocada, de algunas que te estoy dando. Otros dicen que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sientes. No es así, hermanos. ¿Por qué no es así? Porque no hay nada en la palabra que indica que el bautismo del Espíritu Santo se sienta. Sí. Claro, otros no se sacan de algunos textos, ¿no? Y empiezan ahí la risa santa, el correteo y esas cosas desordenadas que se ven, ¿no? Que supuestamente es el mover del Espíritu Santo que hace que uno empiece a carcajear, empiece a tirarse al suelo, empiece a revolcarse, empiece a subirse sobre la actriz, a correr y todo aquello. No, hermano, bueno, el bautismo del Espíritu Santo es algo que se siente, dice, no, no es así. ¿Sí? No se siente, o sea, no hay, por lo menos no hay nada en la palabra que indica que el bautismo del Espíritu Santo se siente. Para nosotros esa es una idea equívoca, ¿no? Como también hay otra idea que dice que el bautismo del Espíritu Santo ya no existe en nuestra época, dice. No, sí existe. Es para nuestra época. ¿Por qué? Porque si uno va a predicar, sí, uno realmente no recibe el don de arrepentimiento del Señor, ¿sí? Un elegido de Dios, uno aquello que está ordenado para vida eterna, ¿sí? En ese mismo momento el Espíritu Santo viene a morar en él. ¿Ok? Amén. Estoy siendo claro para que no digan, quizás puedan malentender la respuesta. Existe, ¿sí? Pero no como lo dicen otros. Ahora, otra idea, ya estamos terminando, el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo en fuego. ¿Ya he explicado, no es cierto eso? No es lo mismo, no es, ¿sí? Son bautismos diferentes, ya hemos hablado de Mateo capítulo 3, versículo 11, reitero. El bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Es cuando el Señor te coloca en el cuerpo de Cristo. El bautismo en fuego se refiere a un bautismo de juicio contra el incrédulo, contra el que no se arrepiente. Dentro del contexto de lo que hemos leído, capítulo 3, versículo 11. Dios te libre de que seas echado en fuego, que nunca se apagará. No es lo mismo. Otra idea. El bautismo del Espíritu Santo solo sucede cuando una persona es bautizada en agua. No, ya hemos dicho, ¿no? No hay indicación de esto en las Escrituras. Podría pasar en el momento de la salvación. ¿Sí? Podría pasar. Quizás no hay ningún. Así que no hay. Primero tienes que bautizarte en agua y después tienes que bautizarte en el Espíritu Santo. ¿Sí? Seiter. Ahora, hay algunos que se han bautizado en agua, pero no eran cristianos. ¿Sí?
Son cristianos cuando son bautizados en el Espíritu Santo. Y vuelvo a reiterar dije no sé cuántas veces, es el momento en el que el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Te sumerge, ¿sí? O te coloca en el cuerpo de Cristo. Una penúltima falsa idea. El bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que la llenura, la morada y el sello del Espíritu. Ya lo he detallado hace un momento atrás, pero es bueno reiterarles, ¿no es cierto? El bautismo del Espíritu Santo es el Señor te coloca en el cuerpo de Cristo. La morada del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo vive en ti. El sello del Espíritu Santo, las arras de nuestra salvación, ¿te acuerdas? Es dado como garantía de tu salvación. Salvo. ¿Sí? Es una garantía. ¿Sí? Y la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Otros creen que es el moverse, el cosetear, así. La llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te controla al ser tú obediente a su palabra. Sed llenos del Espíritu, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Y las mujeres se sujetan a los maridos no amen a sus esposas, ¿no? Los padres, sí, no exasperen a sus hijos. Cuando vives una vida de obediencia a su palabra, ¿sí? Esa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, que el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que la llenura, la morada, no es así. Y por último, terminamos con esto, a una idea más equivocada, es que el bautismo del Espíritu Santo es algo que se repite. Todos los domingos van a recibir. Porque dice la palabra, sed llenos, siempre llenos. Sí, en realidad es real de que se deben ser llenos, ¿no? Ser llenos, o sea, vivir una vida de obediencia en la palabra, cada vez más, pero que es algo que se repite, no es así, porque ya hemos leído 1 Corintios 12:13, pasa únicamente en el momento de nuestra salvación. Es un acontecimiento que sucede una sola vez. ¿Ok? Una sola vez. O sea, en el momento, ahora uno dice, a ver, Paco, para terminar con esto y no cansaros en esta mañana. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y voy a dar lectura a una definición de las muchas que hay, que es la más exacta. Amén. Y cito. El bautismo del Espíritu Santo es el acto de Jesucristo desde Pentecostés en adelante de colocar en la iglesia en el momento de la salvación a todo creyente verdadero. Amén. Reitero, el bautismo del Espíritu Santo es el acto de Jesucristo desde Pentecostés en adelante de colocar en la iglesia en el momento de la salvación a todo creyente verdadero. Amén. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, una de las mejores definiciones que hay. Entonces, en el momento en que el Señor te concedió arrepentimiento, también te colocó en su cuerpo, que es la iglesia, y también te dio su espíritu, y también te dio el poder para ser lleno en el espíritu, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Creo que está claro la situación en la cual nosotros creemos. ¿Sí? Tratar de ser más claro, porque hay algunos que estos 7 versículos que hemos estudiado hoy, ¿sí?, lo malinterpretan. ¿Sí? Estamos hablando dentro del contexto de esa transición que a veces uno pasa. Reitero, como les dije la anterior semana, las transiciones no son, nos gustaría que sean, ¿sí?, pero a veces lleva un tiempo. Hasta Pablo dice, todavía retenía algunas cosas, pero ¿cómo que te digo? Para que no lo veas a Pablo que todavía retenía. No, Pablo también ahora argumentaba porque hacía eso. Y como ya terminé, pero me voy a ir primero a 1 Corintios capítulo 9. No quiero dejarte tampoco con esa imagen de que Pablo siempre retenía sin mucho. No, Pablo era un hábil predicador de la palabra, del evangelio, ¿sí?
Y dentro del contexto de la libertad cristiana, ¿no? Pablo, por ejemplo, usaba la libertad cristiana en áreas en las que la Biblia no da mandatos específicos y usa a veces áreas para contribuir a la edificación de los cristianos. Por eso Pablo decía en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 20, ya lo dije alguna vez, dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Es bien claro, ¿no es cierto? Yo no estoy sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo estaba bien certero de que él no estaba sujeto a la ley. ¿Sí? Pero a veces él, ¿qué hacía? Usaba esa libertad cristiana en algunas áreas en las que la Biblia no te da mandatos específicos. Eres libre ¿Sí? de hacerlo. O sea, tu libertad cristiana, a mí mi libertad cristiana me hace, por ejemplo, que vaya a una reunión, ¿no es cierto? Y obviamente hay áreas en las cuales tienes libertad para usarlas, pero sin pecar ni afectar tu testimonio. Y a veces lo arruinamos. ¿Sí o no? Pero que no afecte al cristiano que es débil en la fe y que contribuya más bien a la expansión del reino. ¿Cuántas veces te has luchado, tú que eres profesora, mucho de aquí, ¿no? Yo que trabajaba en el magisterio en algún momento. Había una hora cívica, por decirte. ¿Sí? Alguna vez me ha pasado eso, ¿no es cierto? Y había un mariachi ahí, ¿no? Y es iglesia, colegio cristiano, más todavía, ni para decir que un colegio. Debe ser más duro estar en un colegio que no sea cristiano, ¿no? Ya están los mariachis y salen y te invitan a bailar, ¿no? A mí me pasó eso, por decirte. Te invitan a bailar. Y para mí, dentro de mi libertad cristiana, o sea, yo no me haría mucho daño en bailar un vals. No voy a bailar un reggaetón, no estoy bailando aquello, ¿me estoy entendiendo? ¿Sí? Pero sin embargo, entiendo que en el público, que son de diferentes lugares que vienen, diferentes iglesias, a veces eso puede dañar el corazón de un alumno. Y ahí pueden decir, ay, pero el pastor Marco está bailando sandunga, por decirte, ¿no? O sea, porque tú me entiendas, ¿me entiendes? ¿Sí? Y de hecho después tengo que dar explicaciones, a veces, 3 explicaciones. Y a veces cuando viene en ese momento no tiene esa capacidad de decir, no. Y a veces hasta ya también haces daño, ya también, ay, que se creen estos, por decir. ¿Me entiendes? Es tan difícil, ¿no? Ahora, con esto no quiero decirte, terminando, pues no estoy diciendo, me voy a ir a la cantina, sí, me voy a hacer como ellos, porque Pablo dice, ¿no? Para los judíos me voy a hacer como judío, para los griegos como griegos, sí. No. Si bien puedes tomar una opción en tu libertad cristiana, pero vuelvo a reiterarte, hay áreas donde hay una libertad que puedes usarlas, que no están específicamente detallados o mandatos específicos en la Biblia, pero tú tienes que considerar que en esa tu libertad no te lleve a qué, a pecar o a afectar tu testimonio, punto. Son 2 cosas que quizá tienes que ponerlas claro, que no afecte ni tu testimonio ni te incite a pecar, ¿sí? Y más bien, si vas a entrar en una situación de aquellas, que sea un medio para qué, para expandir qué cosa, el evangelio, ¿sí? Evangelio. Pero es difícil a veces se te hace la situación. Sí. Oremos para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por enseñarnos. Te agradecemos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Y pues, gracias, Papito, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, reside en nosotros. Gracias por tener ese privilegio. En nombre de Cristo Jesús. Amén.